Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Te alabamos, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a estar dando unos minutos, ¿ven? En lo que se van conectando algunos hermanos y hermanas en esta mañana del Señor. Amén. Su programa Reflexiones y un Café. Estamos cubriendo en esta mañana a mi amada esposa, que ella pues sale a trabajar ya pronto, pero gracias al Señor pues estamos aquí para cubrirla. Dios bendiga a nuestra hermana Azucena con el Ministerio Intercesores de la Verdad. Dios te bendiga mucho. Vemos que estás ahí ya conectada con nosotros. Gloria a Jesús. Vamos a ir, ya pronto vamos a estar haciendo oración para comenzar. Gloria a Jesús, vamos a comenzar ya pronto. En unos minutitos, vamos a dar 2 minutitos más para que se siga conectando las hermanas y los hermanos que siempre están en sintonía con este programa en la mañana, Reflexiones y un Café. Esta es la página del Ministerio Mujer Levántate, que dirige mi amada esposa Vanessa Flores, juntamente con la presidenta, la vicepresidenta hermana Brenda Rivera. Amén, 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 hermana Azucena, Dios le bendiga. Y la directiva que trabaja juntamente con nosotros, igualmente el Ministerio Intercesores de la Verdad que dirige nuestra hermana Azucena, pues también colabora con nosotros y nos ayuda en el ministerio. Gloria a Jesús. Y que en esta mañana pues vamos a estar tocando un tema que Dios ha puesto en nuestro corazón. No deje de congregarte. Ese es el tema que queremos traer hoy en este programa Reflexiones y un Café en la mañana. Gloria a Jesús. Vamos a comenzar con una oración al Padre Celestial para que sea el Señor el que dirija en esta mañana todo lo que se va a hablar para la gloria y la honra de su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. En estos momentos, Padre, nos presentamos delante de ti en esta mañana dándote gracias, Señor, glorificando, alabando y exaltando tu santo nombre. Señor, en esta mañana creyendo y confiando, Padre, que es usted el que va a estar dirigiendo nuestra vida, dirigiendo nuestro día. Padre amado, bendice a cada uno de los hermanos y las hermanas que quizás se conectarán, Dios mío, en unos momentos o más luego cuando este video sea puesto ahí, Señor, en la página de Mujer Levántate. Muchos que puedan tener la oportunidad de verlo, lo vean y puedan hacerle bendición a sus vidas, puedan ser ministrados. Espíritu Santo, ministra cada corazón, cada vida necesitada en esta hora. Dale fortaleza, Dios mío, dale fuerza nueva, Padre amado, y pon en el corazón de cada uno de ellos, Señor, si hay alguno que ha dejado de ir a la iglesia, si hay alguno, Señor, que se ha desanimado y ya no se está congregando,
que por medio de esta palabra en esta mañana reciba ánimo, reciba fuerza para que vuelva de nuevo a la casa de Jehová, porque ahí es donde vamos a recibir bendición y vida eterna. Padre, glorifícate en esta mañana. Protege y guarda a todos los que van a trabajar, a mi esposa, Señor, a nuestra hermana Azucena, allá, Señor, en Tennessee. Bendícela, guárdala, a toda su familia, a todos nuestros familiares. Sé con cada uno de ellos. Cúbrelo, Señor, con tu preciosa sangre. Y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu santo Hijo Jesús. Gracias, Señor amado. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Hermana Margarita Vélez, Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Isabel, Dios te bendiga. La hermana Kenia. Amén. La hermana Margarita pide oración por su esposo. Tiene problemas de visión. Amén. Estaremos orando. Vamos a apuntarlo por aquí para que no se nos olvide. Gloria a Jesús. El esposo de la hermana Margarita Vélez. Gloria a Dios. Porque para eso es que estamos aquí, hermano. Así que usted puede, así como hizo la hermana Margarita Vélez, puede poner su petición escrita ahí, gloria al Señor. Y al final del programa, pues estaremos orando, gloria a Dios. Cristo sana y Cristo salva. Amén, gloria al Señor. Y creemos en sus promesas que son fieles y son verdaderas. Gloria al nombre de Jesús. Así que en esta mañana vamos a estar hablando por el tema: no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Y vamos a estar utilizando como texto base en el Salmo número 27. Salmo número 27. Y vamos a leer el verso número 4. Dice así la poderosa palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escribir esa también, hermana Isabel. Familia por salud, hermana Isabel. Amén. Vamos a tener esa también en petición al finalizar el programa. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y creemos que Dios va a hacer la obra. Creemos que Dios los va a sanar en el nombre poderoso de Jesús. Al esposo de la hermana Margarita y a Isabel y sus hijos, toda la familia. Creemos que Dios va a hacer la obra y los va a sanar en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Leemos la palabra, Salmo número 27, verso 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Gloria a Jesús, aleluya. Hemos escuchado en algunas ocasiones expresiones de algunas personas que dicen que ya no quieren ir a la iglesia. Personas que lo han expresado en alguna vez en sus vidas por diferentes razones. Hay diversas razones por las cuales algunos creyentes, algunas personas que asistían al templo en un momento dado, han dicho que ya no quieren ir a la iglesia. Pero cuando nosotros decimos iglesia, el término iglesia, ese concepto iglesia, lo que nos identifica a nosotros como grupo, los creyentes, cuando nos reunimos para glorificar y alabar el nombre del Señor, la iglesia se reúne. Lo que significa ese concepto de iglesia es un vocablo griego que lo mencionó la primera vez que se mencionó la palabra iglesia en la Biblia. Fue en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 y fue Cristo mismo, Jesús mismo mencionó este concepto y en griego, que es eclesia,
se refiere su significado a la reunión de un pueblo llamado y convocado. Porque Dios estableció la manera y la forma, como lo enseña la Sagrada Escritura, de cómo es que nosotros tenemos que reunirnos y tenemos que hacer nuestra adoración a Dios. Porque desde el comienzo que Dios comenzó a revelársele al hombre, el hombre se comenzó a reunir para adorar a Dios, edificando altar a Jehová. Así fue como los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, levantando altar a Jehová. El mismo Adán con sus hijos, ellos levantaron altar a Jehová. En el libro de Génesis capítulo 5 lo podemos ver. Luego también el mismo Abraham levanta, gloria al Señor, altar a Jehová cuando el Señor lo llama para que salga de su tierra y de su parentela, y comienza a Dios a guiar a este hombre de Dios para que comenzara a hacer la peregrinación por toda la tierra prometida, la cual Dios le había dicho que le iba a entregar a él y a toda su descendencia. Dios te bendiga mucho, hermana Kenia. Dios le bendiga mucho. Saludos allá a los hermanos de la iglesia Divino Maestro. Gloria a Dios, les amamos. Luego, más tarde, Dios le mostraría a Moisés la manera y la forma como Dios quería que su pueblo le adorara. Pero cuando los hombres comenzaron a levantar altar a Dios en la Biblia, en el capítulo 28 de Génesis, hay una historia que me gusta mucho, la historia de Jacob, gloria a Dios. Cuando Jacob salió huyendo porque se había apoderado de la bendición de la primogenitura por medio de engaño, se había disfrazado como si fuera su hermano Esaú y recibió la bendición de su padre de la primogenitura de esa manera. Entonces sale huyendo para el lugar donde estaba la familia de su mamá, para Labán, donde estaba su hermano, el hermano de su tío, hermano de su mamá. Y entonces, cuando va de camino huyendo, dice la Biblia que Dios se le aparece a Jacob. Y él tuvo un sueño. En Génesis capítulo 28, verso 12. Y soñó Jacob, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y el verso 15 dice, en la experiencia que está teniendo Jacob mientras está huyendo y está teniendo este sueño donde Dios se le está revelando, en el verso 15 Dios le dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Alabado sea el Señor. Dios se les revela a Jacob en un tiempo difícil, y todavía no había templo, todavía no había tabernáculo. Lo único que hacían estos hombres, estos patriarcas, era que levantaban altar a Jehová. Pero como Dios tenía un propósito con este hombre, Dios le habla a través de un sueño. Ve una escalera donde ve ángeles que suben y bajan. Y en el trono arriba de la escalera está Jehová y le habla y le da estas palabras de aliento. Y entonces cuando Jacob despierta de su sueño, dice el verso 16, él dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dios estaba con él en aquel lugar. Y sigue diciendo
Jacob y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Poderoso, hermano. Ya desde ahí ya Jacob estaba entendiendo que la presencia de Dios en un lugar, cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, como acaba de tener esa experiencia él, aunque fue un sueño, él pudo entender que ese lugar era un lugar terrible, se había convertido en un lugar poderoso y que se había convertido en casa de Dios y puerta del cielo, porque Dios mismo estaba allí con él. Y de ahí en adelante comenzó a entender este hombre que donde quiera que se levanta un altar, donde quiera que se toma la iniciativa de invocar el nombre del Señor, allí se manifiesta su gloria. Y por eso fue que le puso por nombre a aquel lugar Betel, porque Betel significa la casa de Dios. Y eso puede representar, como le dije, cualquier lugar donde Dios está presente en un sentido muy especial. Dios estaba allí. Y ahora mismo en este lugar que estamos trayendo esta reflexión, aquí en este lugar y en esta plataforma digital, esto se ha convertido en esta mañana casa de Dios y puerta del cielo, porque estamos adorando el santo nombre de Dios y estamos poniendo en alto su santa palabra. Pero Dios siempre ha establecido, por medio de la Sagrada Escritura, la forma y manera de cómo es que se tiene que adorar. Jacob adoró allí en Betel y tomó aceite, lo derramó en una piedra y dedicó aquel lugar a Jehová. Y la casa suya y mi casa debe ser de un altar a Jehová, donde yo invoco el nombre de Dios y busco su presencia, como estamos haciendo en esta mañana. Y debemos siempre darle a Él en la madrugada el primado, gloria al Señor, para que sea el Dios del cielo, el Dios que nosotros servimos, el que nos dirija, para que todo el día lo podamos tener en victoria, y aunque se levante guerra y aunque se levante batalla, pero ya nosotros estamos cubiertos bajo la protección del Dios del cielo, como dice la palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Amén, hermana Azucena, eso es así. La presencia de Dios es lo más grande que uno puede sentir. Amén. Y uno debe procurar siempre buscar llenarnos cada día más y más de esa santa presencia de Dios. Esta fue la experiencia que tuvo Jacob en su vida. Luego, más adelante, Dios se le revela a Moisés para que levante el tabernáculo. Cuando el pueblo de Israel sale con mano fuerte y Dios lo liberta de la esclavitud de Egipto y se van por el desierto guiados por la nube, la columna de nube y la columna de fuego por la noche, Dios se les revela a Moisés para que levante lo que la Biblia llama el tabernáculo, que iba a ser el lugar de adoración que el pueblo tendría para venir presentarle sacrificios a Jehová delante de su altar. El tabernáculo, conforme a las Sagradas Escrituras, era un lugar apartado dentro del campamento del pueblo de Dios para que el Señor habitara entre su pueblo y se reuniera con ellos. Por eso es que tabernáculo, su significado literalmente es morada, porque en ese lugar, en el tabernáculo, era donde la presencia de Dios, la chequina de Jehová, iba a habitar juntamente con ellos e iba a ser el que lo iba a dirigir por toda su trayectoria a través del desierto. Amén, hermana Azucena. Levantamos un altar en nuestros hogares para nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos que levantar altar a Jehová. Y nosotros, nuestra vida tiene que ser un templo
el templo, como dice la Biblia, del Espíritu Santo, para que ahí more y habite la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero también la enseñanza que queremos traer en esta reflexión es que Dios ha establecido la manera, la forma de cómo tenemos que reunirnos como iglesia en el lugar que Él estableció para que le levantemos adoración a Él como congregación, como iglesia, como cuerpo de Cristo, que dice la palabra del Señor. Lo primero que estableció el Señor fue el tabernáculo, que significa morada. Ese tabernáculo era como una tienda de campaña, donde se levantaba cuando la nube se establecía. El pueblo levantaba la tienda de campaña, el tabernáculo, lo preparaba, ponía todos sus utensilios adentro. Y luego cuando la columna de nube y de fuego se levantaba para continuar la jornada, estaban allí los levitas para recoger nuevamente ese tabernáculo, porque era movible, era como una tienda de campaña. La levantaban y luego cuando tenían que seguir la jornada, la guardaban y seguían caminando su trayectoria a través del desierto. Esa era la manera, era el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas eran los que estaban consagrados para estar al cuidado del tabernáculo. El tabernáculo, como se lo estableció Jehová a Moisés, estaba compuesto por los atrios. En los atrios, que era la primera entrada, los atrios, era donde estaba el altar de los holocaustos. Ahí venía el pueblo a presentar sus ofrendas, ya fuera oveja, ya fuera vaca, dependiendo de la ofrenda que traían para sacrificarla. Ahí estaba, en los atrios, estaba el altar de los holocaustos. Estaba el lavacro, que era el lugar donde los sacerdotes se lavaban luego que hacían el sacrificio. Y después del atrio estaba el lugar santo. El lugar santo era donde estaba el altar del incienso. El incienso es lo que representa las oraciones que nosotros hacemos delante de nuestro Padre Celestial, que sube como si fuera el incienso, que es ese humo, ese aroma que llega hasta la presencia de Dios. Ahí también en el lugar santo estaba la mesa de los panes. Y estaba también el candelero de oro. Todo eso estaba en el lugar santo. Luego estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Que el arca del pacto era lo que representaba la misma presencia de Dios. Por eso es que se llamaba el lugar santísimo. Ahí en ese lugar santísimo no podía entrar cualquier persona. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote. Y entraba una vez al año para oficiar en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, para él hacer intercesión por el pueblo, por él mismo como sumo sacerdote, y por el pueblo, por los pecados de él y por los pecados del pueblo, una vez al año. Fíjese cómo se veía eso, de que había una devoción y un respeto, un temor reverente hacia todo esto que representaba la misma presencia de Dios. Y esta era la manera como se les revelaba Dios al pueblo y le dictaba las ordenanzas por medio de Moisés. Luego vemos que pasó el tiempo, gloria al Señor, y cuando ya el pueblo, por medio de Josué, que fue el sucesor de Moisés, entraron a la tierra prometida, entonces cuando levantaron el tabernáculo, lo levantaron en una ciudad que se llama Silo. Y eso está en el libro de Josué, capítulo 18, verso 1. Amén. Dios le bendiga mucho, hermana Ana Velázquez. Dios le bendiga. Saludos. Muy buenos días en esta mañana. Nos gozamos también que están con nosotros. Gloria al Señor. Hoy estoy
Hoy estoy bateando de emergente por mi amada esposa porque ella pues ya salió para ir a su trabajo. Gloria a Jesús. En Josué capítulo 18 verso 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. O sea que cuando ellos entraron a la tierra prometida, ellos establecieron el tabernáculo en esa ciudad llamada Silo, y ahí es donde la congregación de Israel se reunía. Acuérdese que el tema en esta mañana es: no dejes de congregarte, porque Dios nos llama a nosotros como pueblo a congregarnos. El pueblo de Israel se congregaba ya cuando estaba en la tierra prometida, en la ciudad de Silo. Y esa ciudad estaba ubicada en la región montañosa de donde era la tribu de Efraín, en el territorio de lo que hoy se le conoce como Cisjordania. Eso estaba entre Betel, la que dijimos que ahí fue donde tuvo la experiencia Jacob, donde vio la escalera de ángeles que subían y bajaban. Y él lo llamó Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo. Allí se levantó el tabernáculo y estuvo aproximadamente 300 o 400 años. Por eso es que cuando nace Samuel, a quien Dios se los regaló a Ana, porque esta mujer Ana, que era estéril, clamó a Jehová para que le diera un hijo, y Dios, escuchando la oración de Ana, Dios le concedió a Samuel. Pero Ana había hecho una promesa, un voto a Jehová, y le había dicho que si Dios le daba un hijo, ella se lo iba a dedicar a él. Y ella cumplió con esa promesa, y cuando ya Samuel estaba grandecito, que no necesitaba del cuidado de ella, dice la Biblia que ella lo trajo al templo de Jehová, que era el tabernáculo que estaba en Silo, que ya llevaba más de 300 años establecido en aquel lugar. Por eso es que la Biblia lo llama el templo. Y allí el Señor llama a Samuel, como lo dice primera de Samuel capítulo 3 verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Qué lindo. Samuel dormía y vivía en el templo con el sacerdote Elí. Qué experiencia maravillosa tuvo este joven de estar siempre, como dice el salmo que leímos, en la casa de Jehová todos los días de su vida. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Aquí vemos que Dios llama a Samuel en el templo. Y esa es la importancia. Yo sé que hay gente que dice que Dios puede hablar en todo lugar, y ahora mismo estamos hablando su palabra a través de esta plataforma digital. Pero Dios ha establecido por medio de su palabra que hay un lugar de adoración que es el templo, y nosotros somos la iglesia, el cuerpo que el Señor ha escogido para que aquí en la tierra se reúna a proclamar y a exaltar el dulce nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y hay un propósito de Dios por el cual Dios nos llama a nosotros a congregarnos dentro de la casa de Dios. Porque es en la casa de Dios, es en el templo donde Dios te va a llamar, donde Dios te va a escoger, donde Dios nos va a preparar. Y ahí es donde Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, porque hay unos dones ministeriales que son necesarios que se manifiesten en la iglesia para edificación de la misma iglesia, del cuerpo de Cristo. Ahí Dios levanta al pastor. El pastor es el guía, es el hombre de Dios, es la mujer de Dios, porque hay también pastoras que Dios utiliza para que
nos guíen a nosotros por medio de la palabra, nos traen la enseñanza bíblica y nos vamos preparando de esa manera, porque Dios necesita misioneros, Dios necesita gente que salga a predicar el evangelio para ir a buscar esas almas, y entonces esas almas comienzan a llegar al templo, para que ahí en ese lugar de adoración que Dios ha escogido, ahí en ese lugar comienzan a recibir preparación, ahí comienzan a escuchar la palabra, ahí comienzan a ser discipulados, y de esa manera siguen creciendo para la gloria del Señor y se convierten en siervos y siervas del Señor para seguir llevando esta palabra a todo lugar donde haga falta, donde la gente necesita escuchar la poderosa palabra del Señor, aleluya. Y nosotros somos los instrumentos, por eso es que tenemos que llegar al templo, porque el templo es ese hospital que Dios ha escogido para que lleguen todos los heridos, todos los que necesitan salud, todos los que necesitan restauración, y de esa manera Dios los levanta y Dios se glorifica en cada una de sus vidas. Pero tenemos que entender algo muy importante, y es que Dios quiere santidad en su casa. El tabernáculo de reunión y luego lo que se llamó el templo fue el lugar escogido por Dios para Dios moverse, para Dios glorificarse. Pero entonces, pasando el tiempo, cuando llega el rey David, Dios te bendiga, mi amada esposa, mi amada, Dios te bendiga mucho, que tenga un buen día también en esta mañana. Y el rey David, luego cuando él toma el liderato y Dios le da victoria por todos lados, la Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 7 que hubo un sentir en el corazón de David. Y dice la Biblia en el capítulo 7 de 2 de Samuel que aconteció que cuando ya el rey David habitaba en su casa, ya David tenía casa propia, Dios le había dado victoria, estaba en paz, todos sus enemigos, todos los enemigos estaban subyugados, y toda la tierra que le había prometido Dios a Abraham, toda la tierra, la media luna de tierra fértil, como dice la Escritura, ya todo eso Dios se lo había dado y ellos lo habían conquistado, el pueblo de Israel. Amén. Eso es. Sí, hay que estar enamorado todos los días. Gloria al Señor. Y toda aquella tierra que Dios le había dado, que le había dado por herencia a Abraham, ahora la había conquistado David. Dice que cuando ya él estaba en su casa, estaba muy cómodo, estaba en victoria. Después que Jehová le había dado reposo, dice, de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán. David le dijo al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Wow, ese fue el sentir de David. David dijo: yo estoy en una casa de cedro, tengo una casa hermosa, tengo un lugar donde habitar hermoso, y el arca de Dios, que representaba la misma presencia de Dios, estaba entre cortinas. Entonces David pone en su corazón, y él anhela en su corazón el querer levantarle casa a Jehová, hacerle un templo a Jehová. Entonces el profeta le dice, en el verso 4, el profeta le dice: aconteció, el profeta se va. En el verso 3, en el verso 3, el profeta Natán le dice al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. O sea, el profeta como le dice, haz lo que tú sientas, ¿verdad? Porque el profeta Natán había visto cómo Dios había bendecido a David, lo fiel hasta ese momento que David había sido a Dios. Entonces le dijo: haz lo que tú sientes. Pero en los versos 4 en adelante dice que aquella noche Dios se le revela al profeta
y le da palabra para que se la entregue a David. Dios vio con agrado el sentir de David. Y ese sentir de David debe ser el sentir de todos nosotros. Todos nosotros debemos de anhelar que la casa de Dios esté en un lugar que sea de bendición y al cual nosotros podamos llegar y todos podamos llegar como congregación y juntos alabar y glorificar el nombre de Dios ahí, porque ahí está la misma presencia de Dios. Dios te bendiga mucho, hermana Abigail. Dios le bendiga. Qué bueno saludarte en esta mañana. Gloria al Señor. Por eso es que Él es el que escribe este Salmo 27, verso 4. Cuando dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Qué tremendo. Todavía el templo no había sido hecho. Dice que el arca del pacto estaba entre cortinas, porque ese era el lugar que se había escogido en ese momento para que el arca habitara, para tener el arca ahí cerca en Jerusalén. Pero todavía no se había hecho templo. Ahora el rey David está diciendo que él tenía una demanda a Jehová, algo que él anhelaba en su corazón, y era que él quería estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. Porque él entendía que ese lugar era de mucha importancia, que la casa de Dios es de mucha importancia. O sea, nosotros tenemos que ver y tener ese mismo sentir que tuvo David. Mucha gente deja de congregarse por diferentes razones y a veces por nosotros tenemos que entender. Pero el tema de esta mañana es: no dejes de congregarte, porque la importancia de congregarse está en lo que dijo David en este salmo. Él anhelaba estar en la casa de Jehová todos los días de su vida por dos razones principales. Y era porque en la casa de Jehová él podía contemplar la hermosura de Jehová. Y la hermosura de Jehová, contemplar la hermosura de Jehová es contemplar su obra. Contemplar las cosas poderosas que Dios ha hecho, mi amado hermano. Cómo Dios te ha rescatado, cómo Dios ha hecho la obra maravillosa de restauración en tantas y tantas vidas, hermano. Cuando nosotros nos congregamos y hay un hermano, una hermana que se levanta y da un testimonio poderoso de cómo Dios se glorificó en su vida, de cómo Dios lo sanó, ahí nosotros estamos contemplando la hermosura de Jehová, la hermosura de su obra, las cosas maravillosas, grandes y poderosas que Dios está haciendo en medio de la congregación. Escuchar testimonios como esos de Dios libertando a gente que estaban bien atados en los vicios, en el pecado, en lo más vil, en lo más hondo, en lo más profundo, casi al borde de perder la vida, y cómo Dios los levantó y cómo Dios se glorificó. Ahí nosotros estamos contemplando la hermosura de Jehová, la hermosura de su obra. Pero también dice que otra razón principal por la que David quería estar todos los días en la casa de Jehová era para inquirir en su templo. Y esa palabra inquirir significa indagar, adquirir información o examinar cuidadosamente una cosa. Lo que David quería, y es lo que nosotros debemos también anhelar, es escuchar la palabra de Dios que se predica, que se trae la enseñanza bíblica, para adquirirla, para examinarla cuidadosamente, lo que Dios está diciendo en su palabra, para nosotros cada día ser edificados. Amén. Está bien que eso nosotros lo hacemos en nuestros hogares. Sacamos nuestro tiempo devocional para leer la Biblia. Sí, es verdad que nosotros podemos orar en nuestras casas. Es muy cierto y debe de hacerse, porque ese debe ser nuestra búsqueda. Porque el mismo Jesucristo dijo que nosotros, cuando entremos en oración, vayamos a nuestro aposento y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que está en secreto, y nuestro Padre que ve en secreto nos recompensará en público. Amén, eso es muy cierto. Pero también tenemos que entender
que Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas y la razón por la que el Señor te ha levantado para que pertenezcas a la iglesia. Porque acuérdese, nosotros nos reunimos como iglesia en los respectivos lugares que Dios nos ha señalado para que nosotros lleguemos. Pero la iglesia de Cristo es una sola. Es la que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Y esa iglesia está en los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. En el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Que así como aquí en Puerto Rico habemos una iglesia que alaba y glorifica al Señor en sus respectivos lugares de reunión en los cuales hemos decidido llegar. También en China también hay gente que se reúne, iglesia de Dios. En África hay iglesia de Dios. En Europa hay iglesia de Dios. En los Estados Unidos hay iglesia de Dios. En Argentina, en lo último abajo de donde está América del Sur, allí también hay pueblo que se reúne a alabar y glorificar el nombre del Señor, porque la iglesia de Cristo es una sola, pero Dios nos ha llevado al lugar determinado de reunión para que nosotros adoremos su nombre, porque en ese lugar donde Dios nos ha llevado es donde nosotros juntamente con nuestros hermanos y hermanas vamos a ser de bendición. Por eso es que en esta mañana el tema es: no dejes de congregarte, no permitas que el enemigo engañe tu corazón para dejar de congregarte por diferentes razones. Hay gente que dice: no voy más para la iglesia, no me voy a congregar más, porque ahí hay hipócritas. Hipócritas hay donde quiera, hermano. Hipócritas hay en el trabajo, hipócritas hay hasta en la misma familia de uno. Hipócritas siempre van a verlo en todos los lugares. Pero el llamado de nosotros como iglesia de Cristo verdadera es que seamos luz en medio de las tinieblas. Que nosotros seamos el ejemplo. Que nosotros hagamos y marquemos la diferencia en los lugares donde Dios nos ha puesto para hacer de bendición. Porque tú vas a ser un instrumento de Dios para bendecir a otros. Por eso es que la Biblia dice en el libro, en la carta de Hebreos, capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No podemos dejar de congregarnos. No dejes de congregarte, porque la oveja necesita estar en su rebaño al cual pertenece. Y cada pastor que Dios ha llamado, Dios le ha dado un rebaño. Amén, eso es. Y es lindo estar juntos a los hermanos adorando a nuestro Dios. Amén. Eso es así. Amén, hermana Isabel. Así es. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Dios ha puesto a cada uno de nosotros como ovejas del Señor. Él nos ha puesto para estar en un rebaño y para ser pastoreado por ese líder que Dios ha puesto, para que sea Él el que dirija al pueblo. Y nosotros tenemos que llegar a la casa de Dios, porque la oveja tiene que estar en el rebaño. Sea el lugar que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, para que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que tenemos que exhortarnos unos a los otros, ¿verdad? Darnos esas palabras de apoyo para que podamos seguir hacia adelante y ser de bendición a cada uno de nuestros hermanos, porque como dice la hermana Azucena, y también lo dice la palabra del Señor en el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es bien importante. Tenemos que estar unidos, juntos, pero también tenemos que estar en armonía, que eso significa que tenemos que ir en la misma dirección, que tenemos que estar en el mismo pensamiento, que tenemos que estar en el mismo sentir. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Después que Jesús dijo que él iba a fundar su iglesia, que Él era la roca, el fundamento era Él, y que en esa roca que es Él, Cristo, es que la iglesia está fundada. Y entonces cuando la iglesia se reunió allí en el aposento alto, después que Cristo fue levantado y llegó hasta la diestra del Padre, el Señor les había dicho: quédense en Jerusalén hasta que recibiréis el poder del Espíritu Santo,
Y entonces cuando estaban en el aposento alto, dice allí la Biblia, en Hechos capítulo 2, que estaban unánimes, que quiere decir de un mismo ánimo, de un mismo sentir. Estaban unánimes juntos en ese aposento, en ruego y oración. Y dice la Biblia que estando así congregados, el Espíritu Santo llenó la casa donde ellos estaban y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso es que es importante, hermano, llegar a la casa de Dios y no dejar de congregarnos. Amén, hermana Isabel. La congregación es otra familia que Dios nos regala. Es la familia de la fe. Somos la familia de la fe. Por eso es que ya no dejes de congregarte. A todos en general, esta es la reflexión de esta mañana. Si has dejado de congregarte, congrégate otra vez. Vuelve de nuevo a la casa de Dios. Anímate para buscar al Señor. Ve con tu familia. Busca del Señor en la casa de Jehová. Porque dice Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Debe ser siempre una alegría para nosotros decir hoy al culto, vamos para la casa de Dios. David quería estar todos los días en la casa de Jehová. Samuel, el profeta Samuel, desde su niñez vivía en el templo, dormía en el templo y allí se le reveló Dios. La casa de Dios, mi amado hermano, para ya ir culminando esta reflexión, la casa de Dios debe ser un lugar donde el creyente experimente con alegría, escuche bien, con alegría, la íntima comunión con el Señor, la presencia del Espíritu Santo y el amor de sus hermanos en Cristo. Por eso es, mi amado hermano y hermana que me has escuchado y me vas a escuchar luego, no dejes de congregarte, porque dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y estoy seguro que cuando decidas volverte a congregar nuevamente, si has dejado de congregarte, vas a ver que el Señor allí te va a estar esperando, porque tu lugar, tu rinconcito que tenías en la casa de Dios está guardado y está reservado para ti. Así que no dejes de congregarte, sigue hacia adelante, porque la razón por la cual el enemigo muchas veces utiliza este método de que la gente se retenga a los hogares es porque el enemigo quiere aguantarte que tú no cumplas con lo que el Señor te ha llamado a hacer, porque tienes mucho para dar. Eres una persona que eres útil para el Señor, pero el enemigo quiere retenerte para que el propósito de Dios en tu vida no se cumpla. Pero el enemigo es un mentiroso. Lo reprendemos en el nombre de Jesús esta mañana y creemos en el nombre de Cristo que vas a recibir la fortaleza necesaria para que puedas llegar nuevamente a la casa de Dios, para allí juntos adorar y glorificar su santo nombre. Vamos a estar orando en esta mañana, amén, por el esposo de Margarita Vélez, que tiene problemas con la visión, amén. Y vamos a estar orando también por la hermana Isabel y sus hijos, toda la familia, por salud. Aquí tengo unos anuncios que voy a dar rapidito, que me dejó mi amada esposa de tarea para que le diga a ustedes. Y es que hoy lunes, a la 1 de la tarde, el Ministerio Intercesores de la Verdad con la hermana Azucena tendrá su programa. Así que, hermanos y hermanas, conéctese hoy a las 1 de la tarde, Intercesores de la Verdad con nuestra hermana Azucena en su programa. A las 1 de la tarde nos vamos a estar gozando de manera poderosa. Gloria a Jesús. Hermana Isabel dice, si los que no se congregan supieran lo mucho que anhelan llegar a la casa del Señor y no pueden, estarían haciendo fila. Eso es, así es, así es. La hermana Isabel, eso es muy cierto. Hay gente que quisieran llegar, que tienen el anhelo como David de llegar y se les hace difícil. Y hay que orar por ello, hermano.
la iglesia que nosotros pertenecemos, en Valencia, nuestro pastor, reverendo Misael Torres, y su amada esposa pastora Jocelyn Pérez, ahí en Valencia, Templo Pentecostal, Asamblea Iglesia Cristiana, tenemos unos hermanos que están encamados, y nuestro pastor, hace poco, a un hermano, Walter, le llevó la Santa Cena a su casa. O sea que la iglesia tiene también un sentir de que si no pueden llegar a la casa de Dios, nosotros llegamos a la casa de ellos como iglesia para llevarle también esa bendición que cada uno de nosotros como iglesia debemos de compartir. Amén, y eso es lindo. Oremos por esos hermanos que tienen dificultad, ¿verdad, hermana Isabel? Para poder llegar hasta la casa de Jehová. Gloria a Jesús. Mañana martes, ya le dije, hoy a la 1 de la tarde, con nuestra hermana Azucena en el programa Intercesores de la Verdad. Mañana martes tendremos reflexiones y un café a la 1 de la tarde con nuestra hermana Azucena. Mañana reflexiones y un café va a ser a la 1 de la tarde con nuestra hermana Azucena, que colabora con nosotros en el ministerio. El taller de pintura que se ha estado anunciando de Tiesto, que va a ser ahora en el mes de marzo que viene, marzo 21 a las 10 de la mañana. Esto va a ser en Vega Baja, en la iglesia Monte de Sion, que es la iglesia donde pertenece a nuestra hermana Isabel, que los pastores son Carlos González y Tere Molina. Eso es en Vega Baja, iglesia Monte de Sion. Si necesita información para llegar, nos deja saber, nos escribe por la página. Mujer, levántate. El donativo para este taller de pintura de Tiesto, el donativo son $15. Este donativo de $15 incluye materiales. Habrá taller para hacer los tiestos de pintura, alabanza, palabra de Dios, y también va a haber almuerzo. Así que, hermano, hermana, no se pierda de esta gloriosa bendición. Esto va a ser en marzo 21. Apunte la fecha, los que lo van a ver luego. Marzo 21 a las 10 de la mañana. También vamos a tener nuestro 5º congreso este año. Reverdecerás en medio de la sequedad. Se titula este congreso, el número 5. Reverdecerás en medio de la sequedad. Esto será en mayo 16. Apunte la fecha. Mayo 16 a las 9 de la mañana. Y esto va a ser en la iglesia Las Lomas de Asamblea Iglesia Cristiana en San Juan, en la ciudad de San Juan. Y va a ser libre de costo. O sea que esto no le va a costar un centavo. Es completamente gratis. Así que te invitamos. El 5º congreso Reverdecerás en medio de la sequedad. Mayo 16 a las 9 de la mañana. Así que están todos invitados y convocados para esta grande bendición. Estas dos fechas que tenemos, marzo 21 a las 10 de la mañana en Vega Baja, taller de pintura en la iglesia Monte de Sion, pastores Carlos González y Tere Molina. Y el congreso número 5, Reverdecerá en medio de la sequedad, en mayo 16 a las 9 de la mañana en la iglesia Las Lomas, Asamblea Iglesia Cristiana en la ciudad de San Juan, libre de costo. Así que vamos a estar orando. Gracias por todos los que estuvieron ahí conectados en esta mañana, recibiendo esta reflexión, esperando que haya sido de gran bendición para cada una de sus vidas. Oramos. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, presento delante de ti estas peticiones, Señor, del esposo de la hermana Margarita Vélez, Padre, que tiene problemas con la visión. Te pedimos, Padre, que usted lo sane, que usted toque, Señor, los ojos de este varón. Señor, dale la visión, restáurale la visión. Mira, cualquiera que sea el problema que está causando, que esté padeciendo de esa condición, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, por su llaga, dice tu palabra, hemos sido curados, Señor, y por esa palabra y por la fe, Señor, que tenemos, que tú eres el Dios que sana y que hace milagros, que usted toque la visión de este hombre, del esposo de la hermana Margarita, y que en el nombre de Jesús sea sanado en esta misma hora.
para la gloria y la honra de tu nombre. Asimismo te pedimos, Señor, por la hermana Isabel, por su salud, por la salud de sus hijos, de toda su familia. Padre, que su salud sea restaurada, que todo síntoma de enfermedad salga ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, para que ellos puedan seguir realizando y ella pueda seguir realizando todas las cosas que necesita hacer durante el día de hoy. Y esto te lo pedimos creyendo, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Este ha sido en esta mañana su programa Reflexiones y un Café. Como le dije, hoy estuve bateando de emergente por mi amada esposa, porque tuvo que salir para su trabajo. Y vamos a continuar nosotros, estar en comunión durante el día. Pero nadie se olvide, los que están ahora y los que lo verán después, no deje de congregarte, porque quizás en este próximo culto que viene recibirás una grande bendición de parte de Dios del cielo. Así que Dios les bendiga a todos y que tengan un excelente día para la gloria y la honra del Señor.